salieron de los bosques hace más de 100 años. Se vieron obligados a salir porque ya no tenían medios para subsistir dentro de su entorno natural. Con estas danzas regresan a su estado primitivo, del que el gobierno les obligó a salir. Bienvenidos a Diario de un Fotógrafo. Yo soy Carlos Duarte, sigo en Costa de Marfil, ahora conviviendo con una de las dos tribus antropófagas de estas tierras. Bueno, ya podéis escuchar los tambores. Va a empezar ahora la celebración, esta celebración que es tan especial para la tribu de los Dan. Y mi querido y amigo y guía Euloch está haciendo gestiones con el jefe del poblado a ver si podemos ver esta ceremonia dentro del bosque sagrado, como lo hacían hace miles de años. Es muy complicado porque tienes que estar iniciado para poder entrar dentro del bosque, pero bueno, ya tenemos el no, a ver si tenemos suerte y vemos esta celebración dentro del bosque. Bueno, eso es una verdadera locura. Los Dan son lo que son gracias a los seres del bosque, con los que convivieron durante miles de años. Procesan un respeto total a la naturaleza de la que provinieron no hace mucho tiempo. El baile de la tribu de los Dan es justo eso, el tributo hacia los animales con los que convivieron durante muchísimos años, a sus hermanos. Estas máscaras que veis son el puente ancestral que los une con la naturaleza. La falta de recursos en el bosque y sobre todo la guerra con la otra etnia, con los Guro, los obligó a salir, bueno, pues en el poblado que estáis viendo, que ya viven como cualquier otra etnia africana. Esto es loquísimo, acaban de salir unos seres que representan a los pájaros. A la altura, son seres, digamos, superiores. Han tenido que diseñar una silla especial para que se puedan sentar. Como habéis visto, pues lo que hacen es dar piruetas alrededor de ellos y la verdad que son verdaderos maestros, son unos acróbatas. Uka flasheka toka to enu teenya to tamamankenu idakenu to dakwirenu gasite nda ya nebangwa alakwiregu